amados hermanos, hasta donde usted se encuentre. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde la iglesia Ministerio Viva la Familia, aquí en la ciudad de Cunduacán, Tabasco. Es una bendición para un servidor poder compartirles la palabra del Señor desde la casa pastoral de la Iglesia de Cristo, Ministerios Viva la Familia. Estamos aquí en Cunduacán, Tabasco, para servirles. Queremos que usted disfrute esta palabra, que sea bendecido abundantemente y que reciba revelación de parte del Señor en esta noche. Vamos a orar y el tema, les recuerdo que el tema es el cambio de ley. Así que les esperamos que usted pueda escuchar este tema con mucha atención. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, agradecemos esta noche la bendición que nos das de compartir tu bendita palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Yo vengo reconociendo mis deficiencias como hombre, como ser humano, como hijo tuyo, pero sé, Señor, que no es por nuestras propias fuerzas, sino que es por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te ruego que esta noche sea una noche de bendición, que tú hables al corazón, al espíritu, al alma, a la mente, y que abra, Señor, el entendimiento, y que cada uno de los que estamos escuchando tu palabra seamos edificados, podamos crecer, Señor, en tu camino. Muchas gracias. Amén. Cambio de ley. Es un tema interesante porque fíjese que la Biblia dice en Hebreos 7:12, porque cuando se cambia el sacerdocio, fíjese que eso, cambio de sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley o un cambio de la ley. Si nosotros analizamos un poquito, hermanos, anteriormente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, había un tipo o una orden de sacerdotes que se llamaban el sacerdocio levítico. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ocurren cosas interesantes. Por ejemplo, se rompe o se rasga el velo en el templo, el velo que daba acceso al lugar santísimo, de manera pues que ahora todos podemos entrar confiadamente y hallar oportuno socorro delante del Señor, delante del Padre. Pero, hermanos amados, ahí mismo el Señor, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a la tradición, porque de acuerdo a la tradición enseña que el viernes murió y el domingo resucitó. Eso es incorrecto. El Señor Jesucristo murió un miércoles a las 3 de la tarde y resucitó el sábado a las 3 de la tarde. Y el sábado a las 3 de la tarde, como dice la Escritura, había un cambio de sacerdote. Cambiaban el orden, porque los sacerdotes, de acuerdo por familias, iban cambiando el orden cada sábado. Trabajaban toda la semana de sábado a sábado. Entraban a las 3 de la tarde una familia de sacerdotes y salían a las 3 de la tarde de la semana siguiente. Entonces, cuando Jesús muere, resucita al tercer día, el sábado a las 3 de la tarde, hermanos, y resulta pues que Jesús, no somos sabáticos, con todo respeto, el sábado a las 3 de la tarde resucita nuestro Señor Jesucristo
y entonces hay un cambio de sacerdocio. Y cuando hay un cambio de sacerdocio, ocurre también un cambio de ley. Ayer hablamos cómo el Señor decía: ¿habéis oído lo que se enseñó o lo que se dijo en el Antiguo Testamento? Bueno, yo os digo, y le añadía o le daba el sentido correcto a cada mandamiento. Entonces, hermanos, Dios es Dios de orden, Dios no es Dios de confusión. El hombre se confunde solo, ¿verdad? Entonces, el Señor estableció leyes en su creación en diferentes épocas, y no debemos tergiversar esas leyes. Esto sucedió hasta que el Señor Jesucristo apareció en la historia del ser humano. Por eso dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Porque algunos podrán decir: entonces, ¿para qué tenemos la ley? Bueno, es que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, o sea, Jesucristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, la ley termina hasta, dice la Biblia, hasta el tiempo de Juan el Bautista. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay leyes en diferentes tiempos y para diferentes grupos de personas. Entonces, hermanos, cuando el Señor Jesucristo resucita, Él es constituido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya no según el orden de los levitas. Ya no estamos en un sacerdocio levita, estamos en un sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. Entonces, Jesucristo vino a cambiar el sacerdocio levítico y la ley a un sacerdocio maravilloso que es el sacerdocio de Melquisedec. Con eso ocurre también un cambio de ley. Estamos hablando de la ley mosaica. Recuerdo, pues, entonces les recuerdo lo que dice la Biblia: cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre un cambio de ley. Bueno, cuando hablamos de ley, hermanos, es un precepto o norma que proviene de la autoridad suprema. ¿Ok? Esas leyes varían según el tiempo. Y hablamos de las escrituras divinas ayer. Dijimos que el Padre escribió en tablas de piedra y que el Padre escribió en el Antiguo Testamento. El Hijo escribió en la tierra, escribió también en los evangelios. El Espíritu Santo escribe en los corazones, en la mente y en los corazones. El Espíritu Santo escribió en las epístolas. El Altísimo escribió en los cielos. Y el mismo Altísimo escribe o escribió en Apocalipsis. Entonces, hermanos, leemos en la Biblia pues estos puntos que ya vimos, y que creo que aquí me equivoqué donde estoy. Estoy en otro lugar. Bueno, entonces hablamos ayer de la ley del Padre, la ley del Hijo y la ley, y luego vamos a hablar de la ley del Espíritu Santo, pero ahora estamos hablando de la ley del Hijo. Entonces, estos puntos ya los acabo de mencionar. Hablamos de las escrituras divinas. Entonces, mire, comencemos aquí. La Santa Cena es un mandamiento que fue instituido en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no participamos de la Pascua nosotros? Porque la Pascua era una fiesta para el pueblo de Israel. De manera que cuando el Señor instituye la Santa Cena en el Nuevo Testamento, aquí lo que está pasando es que está anulando la ley que decía que se debía comer el cordero de la Pascua. O sea, la ley enseñaba que debía comerse el cordero de la Pascua con hierbas amargas, se debía comer la cabeza, las patas y las entrañas. No se debía dejar nada para el día siguiente. Pero ahora el Señor instituye la Santa Cena y les dice:
le da pan. Le dice, este pan es mi cuerpo, simbólicamente hablando y espiritualmente. Ahora le dice, este vino es mi sangre, el nuevo pacto. Eso es tremendo, man. Estamos bajo un nuevo pacto, ya no estamos bajo la ley. Rompa esas coyundas, ese yugo que está en su corazón, en su mente, porque ahora estamos bajo la gracia. Entonces el Señor anuló la ley que decía que debía comerse el cordero de la Pascua, ya que el Señor dijo que debía comer su carne y beber su sangre. Pero cuando lo dijo, fíjese que en San Juan 6, 50 y tanto en adelante, dice que cuando el Señor les dijo, si no comen mi carne y no beben mi sangre, no pueden tener vida eterna. No pueden. Pero cuando les dijo esto, muchos discípulos se alejaron de él porque no entendieron. Eso se encuentra en San Juan 6, 66. Fíjese qué tremendo, que los que no aceptaron la Santa Cena, o los que no aceptan la Santa Cena, de alguna manera ya tienen, hermanos, inscrito el número de la bestia, el 666. Porque en realidad, hermanos, la Santa Cena viene a ministrarnos. Perdón, hermano. Entonces, veamos pues más adelante. Aquí ocurre algo que verdaderamente es triste, y yo lamento esto porque se sigue tratando estos problemas dentro de la iglesia. En el libro de los Hechos vemos que tiempo después del cambio de ley, los hermanos no lo habían entendido. No habían entendido que cambiado el sacerdocio, se cambia también la ley. Que ahora ya no estamos en el antiguo pacto, sino que ahora tenemos un nuevo pacto. Por medio de la sangre del Cordero de Dios. Los hermanos, la iglesia, en una buena parte de la iglesia no había entendido esto. Y resulta que querían que los recién convertidos, los que aceptaban a Cristo, guardaran el sábado. Ellos querían que guardaran la ley. Ellos querían que se circuncidaran. Siendo que esta ley, la ley de Moisés, fue anulada, porque ahora somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 15:1, vamos a leer un poquito. Miren, dice, y algunos descendieron de Judea. Nadie los mandó, pero hay gente salamera. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos. ¿Qué le enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínense tremenda carga que venían trayendo estos hermanos, porque eran hermanos. No eran gente inconversa. Lo decían con convicción. Ellos lo creían. Y alguien puede ser sincero, pero también puede estar sinceramente equivocado. Y le decían a la gente, hey, está bien que hayan recibido a Cristo en su corazón. Nosotros también lo hicimos, pero tienen que circuncidarse conforme al rito de Moisés. Si no, sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, eso significa, hermanos, que hubo problemas.
que hubo discusiones, que hubo enfrentamientos verbales. Los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea que eso de guardar el sábado y de guardar la ley de Moisés ha sido un conflicto por muchos tiempos entre gente legalista y, ignorante. Que cuando alguien se convierte a Cristo, inmediatamente le cae: tienes que guardar la ley, tienes que guardar la ley de Moisés. Así que, dice Hechos 15:3, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y dice, causaban gran gozo a todos los hermanos. Hermano, ¿cómo no va a dar gozo que se convierta una familia entera? Que se convierta gran parte de un pueblo. ¿Cómo no va a dar gozo, hermanos? Pues si la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo, hay fiesta en el cielo. Pero es triste que cuando alguien se convierte, le cae a alguien, sea de la iglesia o sea del exterior, viene y le dice: tienes que guardar ciertas normas, aquí no se vale poner pantalón, aquí no se vale que te pongas aretes, aquí no se vale que te pintes, aquí no se puede cortar el cabello. Esas cosas no, mi hermano, esas cosas son legalismo puro, puro fariseísmo, religiosidad solamente. Entonces yo quiero, por favor, pedirle que no seamos así. El Espíritu de Dios va a guiar a los hermanos y a las hermanas. No obliga a nadie a ponerse el velo. El velo es una señal de autoridad que se tiene que reconocer, nada más. Y si alguien no lo hace, pues Dios los bendiga. No es que Dios no lo va a bendecir, lo va a bendecir no en la misma, ¿cómo le diré? En la misma cantidad, permítame usar esa palabra, que al que está siendo obediente, pero lo va a bendecir también. Entonces, mire, ¿qué pasó después? Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pablo y Bernabé le platicaron a los apóstoles, a los ancianos, a los líderes de la iglesia, lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. Pero algunos, mire cómo dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, porque hay gente que se convierte a Cristo, pero y viene con sus creencias a la iglesia. Hay gente que se convierte, pues, digamos, sea católico, sea de otra religión, y viene acá a la iglesia y dice: pero aquí hay que implementar tal cosa, ¿verdad? Estos fariseos habían creído, pero ¿sabe qué? Se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hermano, eso no era correcto. No era como ellos decían. Es necesario, no era necesario. Mire, yo quiero que usted escuche. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Tuvieron una reunión entre puros líderes. Y después de mucho debate, porque hubo un debate, hermano, una discusión, un intercambio de pensamientos, de posturas, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios
Le dijo Pedro, oiga, y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Porque Pedro, hermano, cuando llegó a la casa de Cornelio, les empezó a predicar. Y mientras estaba predicando en la casa de Cornelio, que eran puros romanos, no eran judíos, les empezó a hablar de Jesucristo, de la resurrección, del evangelio. Y mientras él hablaba, el Espíritu de Dios se derramó sobre todos los que estaban ahí oyendo el mensaje. Y los oían que hablaban en lenguas, profetizaban. Entonces, hermanos, a Pedro le cayó el 20, le cayó la revelación en ese lugar, porque él decía que los gentiles eran inmundos. Y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Entonces, mire, seguimos. Por eso está diciendo el apóstol Pedro esto. Y dice, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. No por la ley de Moisés, sino por la fe, por la confianza que ponen en Jesucristo. Le digo una cosa, si usted confía en Jesucristo, lo tiene todo. Si usted tiene fe en el Señor le perdona, le limpia, le llena con su Espíritu Santo. Dice Hechos 15:10, ahora pues, dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Qué bonito, qué bonita palabra. Pero los hermanos fariseos, los de la secta de los fariseos, que ya habían creído, ellos querían imponerles la ley de Moisés. Pero resulta que ellos, el pueblo de Israel, ni sus ancestros habían podido llevar esa ley. Nadie la había podido cumplir, hermanos, ni la ha podido cumplir hasta ahora. El único que pudo cumplir la ley fue Jesucristo. Entonces dice en Hechos 15:11 el apóstol Pedro, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. ¡Wow! Ya no le ponga carga a la gente. Si ya recibió a Cristo, ya no le ponga cargas. No es necesario guardar la ley de Moisés. No es necesario que usted guarde el sábado. No es necesario circuncidarse físicamente, literalmente. No es necesario que usted deje de comer ciertos alimentos. Aunque usted sabe, ¿verdad?, que todo en exceso es malo. La carne en exceso es mala. Los refrescos en exceso son malos. Todo es malo en exceso. Ok, bueno. Entonces, otra de las leyes establecidas en la época del Padre que aún están vigentes, las leemos en Levíticos 18:1-30, donde se escriben leyes relacionadas con el sexo. No tener relaciones sexuales con animales, entre hermanos, con los padres, entre personas del mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, entre otras. Esto lo voy a leer nada más. Levítico 18:1 dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, mire, estas leyes están vigentes. Levítico 18:2 dice, habla a los hijos de Israel, en este caso, háblale a la iglesia, y diles, yo soy el Señor vuestro Dios. Levítico 18:3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis. Miren, no debemos hacer como hacen en el mundo.
ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo. O sea, no vamos a ser como los vecinos. No andaréis en sus estatutos. Nosotros no tenemos que andar de acuerdo a las normas del mundo. Tenemos normas establecidas en la palabra del Señor y esas siguen vigentes hasta el día de hoy. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, Levítico 18:4 dice: habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces, debemos cumplir las leyes de Dios, guardar sus estatutos para vivir según ellos. Pero no la ley de Moisés, sino la ley de la gracia, del amor, de la libertad, la ley del Padre, la ley del Hijo, la ley del Espíritu Santo. Levítico 18:5 dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por las cuales o por los cuales el hombre vivirá si los cumple, yo el Señor. Entonces, hay promesa de vida en estos mandamientos, en estos estatutos. Ninguno de vosotros se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. Aquí parémonos un momento y expliquemos qué significa descubrir su desnudez. Si usted busca en una versión reciente, traducción lenguaje actual, usted podrá encontrar que dice, o en la Biblia lenguaje sencillo, o en otra versión, dice que descubrir su desnudez es tener relaciones sexuales. Por favor, si me ayuda, hermana Yami, lo tienes ahí. Levítico 18:6. Nada más es un texto que vamos a leer para que podamos poner en claro qué significa descubrir su desnudez. Por eso cuando leemos que el hijo de Noé descubrió la desnudez de su padre, o vio la desnudez de su padre, probablemente haga alusión a que el hijo de Noé le faltó el respeto sexualmente. ¿Sí? A ver si podemos. Levítico 18:6. Si te acercas hasta acá, que se escuche un poquito. Amén. ¿En la misma versión o en cuál? La que diga que descubrir su desnudez es tener relaciones sexuales. ¿Ok? Entre ustedes nadie debe tener relaciones sexuales con una mujer de su propia familia, mucho menos con su propia madre, pues sería una terrible falta de respeto a su propio padre. Ok, gracias, Silvia. Eso solamente es lo que quería que usted escuchara. Entonces, ninguno de vosotros se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez, para tener relaciones sexuales. Yo lo estoy ordenando, dice el Señor. Entonces, cuando hablamos en el sentido literal, porque se explica, se entiende que debe ser aplicable dentro del rango del árbol genealógico o del árbol del familiar. Por ejemplo, una hija, un hijo, un nieto, una nieta, un padre, una madre, una abuela, un abuelo, un tío, una tía, una sobrina, un sobrino, una prima, un primo. Por ahí hay una frase que dice: a la prima se le arrima. Pero hermanos, eso no es correcto. Eso va en contra de lo que el Señor enseña. A la familia, no solamente a la familia, a todo el mundo, pero a la familia en especial, debemos tenerlos y tratarlos con respeto. Amén. Dice:
no descubrir, y cuando hablamos, perdón hermanos que voy a espiritualizar un poquito esto. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que como pastor él debía ver a las mujeres mayores como sus madres o como su madre. A las hermanas de igual edad debía verlas como sus hermanas. A las más pequeñas como hijas. Entonces, cuando ocurren cosas que no son correctas y que se aplica este texto y una persona, digamos un pastor, le falta el respeto, sea voluntariamente o involuntariamente a otra persona, entonces ahora, en ese tiempo entiendo que hay incesto espiritual. Cuando un hijo espiritual le falta respeto a un padre espiritual o a una madre espiritual, estamos hablando de incesto espiritual. Cuando un pastor, hermanos, le falta respeto, estoy hablando de falta de respeto con descubrir la desnudez, con tener relaciones sexuales con una hermana mayor o igual de edad o menor. Estamos hablando de incesto espiritual. Entonces nosotros debemos tener el cuidado de, hermanos, de tratarnos con amor y con respeto. Dice Levítico 18:7, permítame, estoy checando la hora y ya. No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Es decir, no debes tener relaciones sexuales con tu padre o con tu madre. Es tu madre, no descubrirás su desnudez. Recuerden, descubrir la desnudez es tener relaciones sexuales. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. Entonces, hermanos, estamos hablando de una madrastra o de un padrastro. La desnudez de tu hermana, sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Esto, hermanos, estamos hablando ya de palabras mayores, pues, de no tener relaciones sexuales con la familia. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque su desnudez es la tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, su desnudez no descubrirás, es tu hermana. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, parienta de tu padre es. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, parienta de tu madre es. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, no te acercarás a su mujer, tu tía es. No descubrirás la desnudez de tu nuera, es mujer de tu hijo, no descubrirás su desnudez. No quiero meterme ahí en terrenos escabrosos, pero usted vaya aplicándolo. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Es tu cuñada. Es tu cuñado. Es la desnudez de tu hermano o de tu hermana. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija. No, ni tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas. Eso es aborrecible. No tomarás mujer juntamente con su hermana para que sean rivales, para que sea rival suya, descubriendo su desnudez mientras está viva, mientras está viva. Y no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. No te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Wow, aquí ya está hablando, hermanos, del prójimo.
ya no de la familia solamente. Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. La homosexualidad es abominable delante de Dios. El bestialismo, mire, no te ayuntarás con ningún animal contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Eso es una perversión. No os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de vosotros. Porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. Pero en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos y mis leyes, y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo, ni el forastero que reside entre vosotros. Porque los hombres de esta tierra que fueron antes de vosotros han hecho todas estas abominaciones, y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de vosotros. Porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán cortadas de entre su pueblo. Por tanto, guardaréis mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas. Yo soy el Señor nuestro Dios. Entonces hay leyes que pasan a este nuevo pacto, pero hay otras que no. Estas que acabo de leer, hermanos, son leyes que pasan a este tiempo. Hay un cambio de ley, y la nueva ley, que es la ley de la gracia, la ley del Hijo, hermanos, nos ofrece libertad, bendiciones abundantes. Quiero orar esta noche y que el Señor, hermanos, traiga a nuestro corazón, a nuestra mente, traiga entendimiento, nos traiga revelación. Padre, en el nombre de Jesucristo, te ruego que todo aquel que escuche esta palabra, Dios mío, sea edificado, sea bendecido, sea prosperado. Manifiéstate a ellos, Señor, que les caiga la revelación. Como decimos aquí en México, que les caiga el 20. Dales luz en el nombre de Jesucristo. Que tu Espíritu Santo llegue hasta ese lugar y Señor, convenza. Muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a saludar a algunos hermanos, algunas hermanas. ¿Sí? Hermano Pedro Bilsabi. Pedro Bilsabi, Dios te bendiga. Saludos hasta donde te encuentres. Hermana Michelle Yergo. Michelle Yergo, Dios te bendiga. Saludos allá a Daniel, al hermano Cristian. Dios les bendiga. Y la hermana Elizabeth Romero. Hermana Elizabeth Romero, dice la hermana Elizabeth, sierva Olga, sea Dios bendiciéndole, buenas noches. Siervo, buenas noches, sea Dios bendiciéndole, sean todos bendecidos. Amén. Dios le bendiga, hermana Elizabeth, un gusto, un placer poder servirle de esta forma y bendecirla. Amén. Hoy no está Águila Azul, el hermano Julio. Ok, déjeme enviarle al hermano Julio, porque me dijo precisamente ayer, yo no sé, ya perdí la, ¿cómo se dice? Perdí el número del hermano Julio, no el número de él sí lo tengo. Lo que no tengo es el nuevo número que me mandó ayer. Ok. Bueno, hermanos, quiero
decirles que mañana a las 5:30 de la tarde continuamos con ese tema. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor le cuide, y si está alguno enfermo, que la sangre de Cristo, las llagas de Cristo, le traiga sanidad a su cuerpo. Confíe en el Señor está haciendo milagros, sanidades, está haciendo prodigios, está liberando ahí donde usted se encuentra. Amén. Que pase buenas noches. Mañana a las 5:30 nos vemos en el templo. Dios les bendiga.